la corrupción. En ese sentido, sugiero que, bueno, si finalmente se va a decidir por aprobar esta comisión, una nueva comisión de alto nivel, de todas maneras hay que ponderar y posibilitar la presencia de la CGTP si tenemos a otras instituciones en representación de la sociedad civil, entre comillas, como la CONFIEP, en fin, o Proética. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Casio Guaire, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Debemos recordar nuestra historia, que con solo 3 valores ha gobernado nuestro país, o ha gobernado en aquella oportunidad todo un imperio incaico: Amasúa, Amagea y Amayuya. Sin embargo, con esto es necesario que nosotros debemos retomar, en primer lugar, una toma de conciencia. ¿Pero de dónde va a nacer ello? Desde la educación. La promoción de valores debe estar fundamentalmente desde los niños, de la formación educativa, y que de esa manera de verdad se busque una toma de conciencia general para que más adelante, ya de maduros, como lo dijo el congresista Rosas, muchas veces ya estamos estigmados, esquematizados en nuestra mente, que ya eso es normal. Como quiera que no hemos aún todavía tomado conciencia, probablemente lo vamos a ver tan normal. En un estudio que han realizado, Transparencia 2010, en una escala de 1 a 100, el Perú obtuvo la máxima calificación de las leyes. Pero de estas 100, solo en 23% se ha implementado. En ese sentido, es muy lamentable que casi más del 77% no se cumplen con esta ley. Y aún con ello significa, estamos dando otra ley más, pero significa que en esta ley debe ser más efectiva, donde que cada organización municipal, regional, cada institución tome algunos mecanismos de transparencia, tome de verdad que en ellos haya una conciencia que la corrupción no debe continuar, porque de lo contrario, señor presidente, vamos a mantenernos en este círculo vicioso que siglos tras siglos aún todavía se mantiene. Sabemos incluso que hace 100 años González Prada ya había identificado el grado de corrupción que existía. Donde pongo el dedo salta la pus, y hasta ahora continúa en ello. Por ello, señor presidente, creo que ya todos en forma integral debemos tomar conciencia, y esta ley, esta iniciativa que de una vez por todas sea aprobada, pero tomando en cuenta todas las consideraciones que muchos congresistas lo han dicho, fundamentalmente para conformar esta comisión de alto nivel debe ser menos las instituciones, porque pareciera que esto fuese de repente conformado casi por todo un pleno de un congreso, y si aún todavía no están identificados con el pueblo, con el Perú profundo. Dele tiempo para concluir. Solo quiero terminar, señor presidente, que todo esta conformación de este alto nivel sea pensando fundamentalmente que la corrupción no debe continuar, y además sea buscando el equilibrio fundamentalmente en los pueblos más olvidados, pensando en ellos, porque ellos son los perjudicados desde todo punto de vista si no se combatiera esta corrupción como debería ser. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Casio Guaire. Tiene uso la palabra el congresista Leonardo Inga. Gracias, señor presidente. Mi saludo a la representación nacional. Definitivamente
todos los peruanos somos conscientes de uno de los grandes problemas que atraviesa nuestro país, nuestra sociedad, es el tema de la corrupción. Así como la inseguridad ciudadana, creo que la corrupción es una lacra que afecta a todo el territorio de la nación y a todos los estamentos de la sociedad. Por ello, señor presidente, creemos que esta iniciativa es importante y creo que todos estamos de acuerdo en respaldar, pero también personalmente creemos de que muchas veces solamente las iniciativas quedan en papel mojado, en una ley que al final no surte los efectos que creemos y que pensamos que debe de dar, como por ejemplo la ley 27806 de transparencia y acceso a la información, que los que cumplen función ejecutiva, si bien es cierto quieren, entregan la información o no lo hacen. Y creo que la lucha contra la corrupción tiene que ser algo permanente y que no solamente nos quedemos con esta iniciativa y esperando que sea promulgada en su momento. Creo, por ejemplo, que si queremos luchar contra la corrupción en forma frontal, en ese contexto, yo he presentado el proyecto de ley 1427 que prohíbe el ingreso o reingreso a la administración pública a personas condenadas por delito contra la administración pública, que está en la Comisión de Justicia, que espero que sea debatida en su oportunidad. Y también, señor presidente, creo de que sería importante que en este proyecto de ley, en la conformación, se incluya a un representante de la Asamblea Nacional de Rectores. Todos conocemos que los técnicos, los profesionales que van a dar sus servicios en la administración pública se forman profesionalmente en las universidades, pero la formación ética, la formación moral, creo que en los últimos tiempos está quedando a un lado, porque muchas veces, casi siempre, por decirlo, los técnicos, los profesionales que van a brindar sus servicios en el sector público en especial o en la actividad privada, el objetivo principal es cómo ganar más dinero, y eso nos lleva a la corrupción, pisoteando los dispositivos legales. Dele tiempo para concluir. Sería importante, señor presidente, que en esta institución tengamos la representación de las universidades a fin de que se puedan implementar políticas de formación ética, moral en las universidades donde se forman nuestros profesionales. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Leonardo Inga. Tiene el uso de la palabra el congresista Neira Loachea. Gracias, señor presidente. Saludo a la representación nacional. Todos somos conscientes y recordamos desde todos nuestros colegas congresistas, los 130 congresistas y la población, el pueblo que nos mira, desde que tuvimos uso de razón, el tema de corrupción ya era un mal endémico. Ya. ¿Quién no recuerda todos esos actos de corrupción en las décadas pasadas? La manipulación de los alimentos, la especulación, inclusive teníamos ministros del Interior vinculados con el narco, generales vinculados con el narco, y aquí decirnos, señalar con el dedo al fujimorismo, como dice nuestro colega, con todo el respeto de Rimarachí, pero lo que está haciendo es una alcahuetería a la corrupción, en distraer. Alcahuetería no es lisura, véanlo en el diccionario. Es el que trata con triquiñuelas distraer, tapar, encubrir el mar nacional histórico de lo que es la corrupción. Los gobiernos no traen la corrupción, ellos están inquistados ya, es una clase ya que lo permite, y eso no se puede permitir. Acá no es un tema de sueldos, podemos pagar 10 veces a los jueces, fiscales y policías, igual va a existir corrupción, ese no es el tema. El tema es que todos estamos de acuerdo, es cierto, pero
La esencia o causa de la debilidad de las instituciones del Estado está en la corrupción. ¿Acaso se ha resuelto con todas las comisiones que se han creado a lo largo de la historia, se ha resuelto el tema de la corrupción? ¿Cómo ha evolucionado la corrupción en el contrabando? ¿Cómo ha evolucionado la corrupción en el narcotráfico? ¿Cómo ha evolucionado la corrupción en los hospitales, en las compras estatales, en las fuerzas policiales, ejército? En todo está metido. Entonces, con esta comisión no va a solucionar nada. Tenemos a ONG que están inmiscuyéndose en el Estado cuando las ONG deben estar donde no está el Estado. Están tomando el poder las ONG, están influenciando. Entonces, no permitamos esto. Esta comisión no va a resolver nada en absoluto. ¿Por qué no han resuelto hasta ahora el tema del contrabando, el tema de la pesca? Mire lo que está pasando en Madre de Dios. Trasladar un cilindro de petróleo cuesta que vale 150 soles, la policía lo traslada por 3.000 soles. ¿Qué hace la fiscalía ahí? ¿Qué hacen las autoridades? Y yo quiero terminar con esto para dejarle un ejemplo. Acá la gran responsabilidad es el Poder Ejecutivo. Ellos tienen la responsabilidad, no una comisión, es alcahuetear la corrupción con esto. Mire, colegas, es el Estado. Un ejemplo, si yo soy policía y alguien me cruza la luz roja, yo le tengo que imponer la autoridad. Pero si al acercarme me dan 100 soles, ¿quién toma la decisión de la corrupción en ese momento? El gran responsable jerárquico de la corrupción es la autoridad. Entonces tenemos nuestras autoridades, la Contraloría, Justicia, tienen que cumplir con ellos y no crear una alcahuetería porque históricamente nunca han resuelto ni lo van a resolver. He dicho. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra el congresista Alejandro Aguinaga. Permita, señor presidente, que le conceda una interrupción al congresista Reate. Tiene uso la palabra el congresista Reate. Presidente, esta comisión se creó por decreto supremo y ahora le quieren llevar a rango de ley. Por una ley, crear esta comisión. ¿Cuál es la razón de querer crear una comisión? Crear una institución feudal. ¿Para qué? Porque se crean iluminados que creen que con eso van a combatir la corrupción. Pero ¿qué es lo que pasa? Se crean espacios para que sociedades creados de acuerdo al Código Civil, ONGs, presionen como lo presionan ahora al Ministerio Público, como le presionan ahora al Poder Judicial, que le presionan ahora a todas las instituciones del Perú para que si de ellos no están de acuerdo con una resolución, ellos sí puedan salir a protestar, obviamente. Ese tipo de presión, ese tipo de instituciones feudales que unos grandes iluminados saben todo para combatir la corrupción, debe acabar de una vez por todo. Lo que hay que fortalecer sí son a las instituciones, fortalecer a la Fiscalía, fortalecer al Poder Judicial, fortalecer a los maestros, a las demás instituciones. Eso es democracia. Dele tiempo para concluir, por favor. No para crear instituciones feudales que a lo único que le hacen es crear estos espacios para ir simplemente a las instituciones legítimamente establecidas por orden constitucional, ir a presionar para que haga de las suyas. Esto no se puede permitir en un Estado de Derecho, presidente. Para eso está el Código Civil y crean las organizaciones que quieren crearlas, pero no por una ley. Eso es inaudito y eso le hace un gran daño al Perú y al sistema democrático. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Reati. Continuamos la palabra. Congresista Salazar. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. En verdad, veo en el proyecto de ley, señor presidente, una serie de personas, cargos que están incorporándose a esta comisión de alto nivel. La planificación, presidente, estoy en interrupción, si no con todo gusto. Si nosotros nos atenemos, señor presidente, verdaderamente parece un asambleísmo. Es decir, hay una serie de personas, hay una serie de cargos que al fin y al cabo creo que esto va a devenir en discusiones y que no vamos a aterrizar como tantas otras comisiones. Lo importante, presidente, es que tengamos nosotros presente lo siguiente,
que es importante planificar al Estado en la lucha en todos los frentes que concierne al tema de la corrupción, creo que sí, todos estamos totalmente de acuerdo. Dele tiempo para concluir, por favor. Gracias, señor presidente. Pero en ningún momento, presidente, estamos abordando algo que es importantísimo: el fortalecimiento de nuestros operadores de justicia. Ahí radica el tema. Ahí hay que fortalecer el fortalecimiento de nuestra policía, el fortalecimiento de nuestro Ministerio Público, de nuestro Poder Judicial. No solamente con leyes claras y transparentes que apunten al problema, sino que también tengamos que ver el factor hombre, que es importante. El factor hombre. Hemos estado viendo, señor presidente, los esfuerzos que viene haciendo el Poder Judicial para poder aumentar a sus jueces, y que es importante. Pero que también es verdad, señor presidente, que tenemos un problema, porque se está aprobando algo y se está sacando al Ministerio Público fuera de ese contexto que se llama operadores de justicia. En otras palabras, vamos a tener, presidente, funcionarios de segundo orden en aspectos remunerativos. Por un lado a nuestros jueces, que bien merecidos se lo tienen, y por otro lado a nuestros fiscales, que indudablemente ellos van a ser convidados de piedra en este aumento que se está proyectando, presidente. Para concluir, por favor, remate. Gracias, señor presidente. Yo creo, presidente, que este es un tema muy importante, porque hay que fortalecer a las instituciones y sobre todo el aspecto importante que signifique el tema leyes y el tema personal, el bolsillo, el micro bolsillo de nuestros operadores de justicia. Si no, no hacemos nada. Comisiones tan grandes, presidente, acaban sencillamente en nada. Y lo más importante, reitero, es que tengamos nosotros una política muy clara de remuneraciones, a efectos de que podamos nosotros salirle al frente y que nadie ponga los dedos en un tema de corrupción porque sabe que inmediatamente puede salir fuera de su trabajo, y que las personas tienen que comenzar a velar por su permanencia en las instituciones, presidente. Ese es un tema crucial y vital. La cantidad de personas que estén en este proyecto, presidente, deviene pues en temas que a las finales no va a tener ningún efecto, que es lo que se requiere. Gracias, presidente. Congresista Aina, tiene la palabra. Gracias, presidente. Como segunda fuerza política por la voluntad popular del Perú, tenemos que valorar todos los esfuerzos que se hagan en la lucha contra la corrupción. Pero así como valoramos los esfuerzos, también tenemos que señalar que muchas veces estos esfuerzos que se contrastan con la realidad caen en saco roto. Porque corrupción en la administración pública vemos que está asentada en todos los niveles. Desde un juez de paz, como lo hemos visto últimamente en las noticias, hasta el hermano del presidente de la República, que viaja al extranjero a negociar cuantiosas inversiones. Por eso es que hoy día, cuando se hace esta nueva propuesta, no refleja sino un cortejo interminable de leyes y de comisiones que a lo único que conducen es a generar un camino más largo y por ende ineficiente. Esta comisión anticorrupción, presidente, tuvo un presidente en la transición, el señor Matute, que salió y señaló que no había voluntad para la lucha anticorrupción. Luego vino una señora Susana Silva Hasselbach, esposa pues del tristemente recordado señor Churliza, asesor del Ministerio de Justicia en la época del señor García Sayán, conocido pues por los diálogos con los altos mandos del terror
con Abimael Guzmán. Y luego ahora esta comisión la preside el señor Gonzalo García Núñez. ¿Qué cosa es lo que ha producido? Porque si estamos enfrascados y comprometidos en la lucha contra la corrupción, vemos que esta comisión escasamente ha producido 3 leyes. Una de ellas que viene de la Comisión de Fiscalización, la Ley de Contrataciones del Estado. Sin embargo, hoy día se hace una propuesta de un asambleísmo enorme que entra en clara contradicción, y aquí tendrían que ponerse de acuerdo entre la bancada y su primer ministro, porque la presidencia del Consejo de Ministros emite opinión negativa respecto a las funciones que tendrá esta comisión. Más que comisiones, presidente, el Perú requiere que se fortalezcan. Dele tiempo para concluir, por favor. Como lo ha señalado el congresista Salazar, el Perú requiere más que comisiones que se diluyen en un asambleísmo inútil e ineficiente, que fortalezcamos realmente las instituciones que están en el Estado para luchar contra la corrupción. Contraloría, Ministerio Público, Poder Judicial, y aprovecho también para reiterar la posición del grupo parlamentario fujimorista, que se discuta el día de hoy la ley de los aumentos a los jueces del Poder Judicial. En lo que sí estamos en desacuerdo, presidente, es que producto de este asambleísmo, dentro de las más de 3.000 ONGs que hay en el Perú, se escoja a una. ¿Con qué derecho Proética puede ser parte de este grupo cuando la directora de Proética, la señora Cecilia Blondet, siendo ministra de la Mujer, influyó? Tiempo para concluir. Para que su hijo Camilo Peirano Blondet sea excluido de una gravísima acusación de violación de una menor. ¿Qué ética puede tener una persona así? Entonces, por ello yo pido que se reevalúe este proyecto de ley y se envíe a la Comisión de Fiscalización para poder reducir tanto asambleísmo, porque a lo único que va a conducir es a ineficiencia, y que la lucha contra la corrupción, que tiene otros factores, no solamente en los organismos como la Fiscalía, la Contraloría, el Poder Judicial, la Policía Nacional, sino también trabajo multisectorial, que es el momento de retomarlo. No es tarde, pero es un gran inicio, con diferentes sectores, dentro de ellos educación, y estoy seguro que al cabo de algunos años el Perú saldrá fortalecido en la lucha anticorrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Aguinaga. Tiene uso la palabra el congresista Virgilio Acuña. Gracias, presidente. Gracias, estimado colega, por concentrarse en un tema que es tan importante para el país. Creo que es sumamente importante que nosotros, el Congreso, podamos tomar temas de este tipo, que son de largo plazo y que benefician al país, benefician a la democracia y ponen al país hacia adelante. Porque no nos olvidemos que con actos corruptos seguramente está en peligro el mismo progreso del país y está en peligro la misma democracia. No solo en Perú, en el mundo la corrupción ha tomado democracias y ha tomado el desarrollo de los países. Por lo tanto, congresista, primero saludo a todos, que tengamos esta voluntad de emitir una ley tan importante que nos pueda permitir trabajar en un país mucho más desarrollado. Presidente, el congresista Iberico pide una interrupción. Congresista Iberico, tiene la palabra. Muy brevemente, presidente, para tratar un poco de orientar algunas expresiones que yo las creo válidas, pero me temo que el error que estamos cometiendo es darle o creer que le vamos a dar ciertas funciones y atribuciones a esta comisión que corresponden más bien a atribuciones y funciones de cada uno de los integrantes de esta comisión. La comisión, presidente, es en efecto, vamos a llamarlo claramente, es una asamblea, es una reunión
donde autoridades que tienen que ver con la lucha contra la corrupción se sientan, se reúnen, coordinan, consensúan, se dicen las cosas cara a cara y que lo hagan una vez al mes. ¿Cuál es el problema? Si lo hicieran cada 6 meses, ¿cuál sería el problema? Ahora, el aterrizaje, las acciones concretas corresponden pues a cada una de las instituciones, al Poder Judicial, al Ministerio de Justicia, a la Contraloría. Y la última reunión precisamente, presidente, a la que tuve el honor de poder participar, pude ver, por ejemplo, al Contralor de la República sentado, hablando cara a cara con el primer ministro y con los otros representantes y diciendo lo que necesitamos en la Contraloría es fortalecer los mecanismos de control interno. Dele tiempo para concluir, por favor. Ese es el sentido de esta comisión de alto nivel. Que se reúnan, que hablen, que discutan. Y han consensuado cosas. El Plan Nacional Anticorrupción, por ejemplo. Y aparte, a nivel de esta comisión, se ve cómo está caminando cada uno de los actores y si están cumpliendo sus compromisos. Ahora, ¿por qué una ley? Yo creo que no debimos ni siquiera haber esperado a que el Ejecutivo pida esta ley. Debió ser una decisión o una iniciativa del Congreso, que el legislador le diga a esta comisión, oiga, por ley, ustedes están obligados a reunirse, porque eso que está haciendo este gobierno y que lo hizo el anterior, sea de cumplimiento obligatorio para los sucesivos gobiernos. Entonces, y no hay asambleísmo porque se han visto, presidente, resultados de los que seguramente dará cuenta el presidente de la Comisión de Fiscalización en su turno. Gracias, presidente. Gracias, congresista Ibérico. Congresista Virgilio Cuña. Presidente, la señora Rosa Mávila también pide una interrupción. Congresista Rosa Mávila, tiene la palabra. Gracias, congresista. Gracias, señor presidente. Señor presidente, yo creo que tenemos que partir en el trabajo sobre corrupción también de un análisis de la experiencia comparatista de los estados. En América Latina, estimados colegas, las experiencias de las comisiones nacionales anticorrupción han tenido en la última década distinto signo. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, la Comisión Nacional Anticorrupción, aunque esto le moleste a algunos colegas, ha tenido una base social principalmente representada por instituciones de la sociedad civil. En el caso de Bolivia, estimados colegas, la Comisión Anticorrupción ha sido una mixtura de instituciones del Estado combinadas con instituciones paraestatales y de la sociedad civil. ¿Por qué? No es cierto, colegas, que la corrupción corresponde solo a las instituciones del Estado. De hecho, le corresponde principalmente, pero la corrupción existe también en el ámbito privado. A nivel transnacional, el pacto de la OCDE contra el soborno transnacional es una experiencia internacional que intenta la suscripción de pactos de probidad de estados para luchar contra el soborno. Estados Unidos, por ejemplo, contra el soborno de sus empresas en otros países. Y entonces aquí yo sí comparto, señores, la trascendencia de nombrar una comisión para que vaya haciendo camino al andar. Y también, señor, la trascendencia que tiene el darle funciones concretas y pragmáticas, como se ha planteado aquí. En audiencias contra la corrupción que hizo el INAH en distintos departamentos del país, hay algunos mecanismos de corrupción, colegas, que los gobiernos regionales tienen que diagnosticar y trabajar. Y aquí se ha hablado de la relación entre delincuencia y corrupción. ¿Qué duda cabe que la hay? En mecanismos de corrupción como el tráfico de influencias, como los nombramientos de profesores, como las adjudicaciones y licitaciones públicas. Dele tiempo para concluir. Termino, señor, para demandar la importancia que tiene el darle un sentido práctico al impulso de una cultura ética en la lucha contra la corrupción, que tenga un norte práctico, concreto, pragmático en los distintos ámbitos de gobernabilidad y donde la sociedad civil, qué duda cabe, tiene que participar, pues, ya sea por veedores ciudadanos, ya sea por instituciones especializadas en los temas de ética, señor. Muchas gracias. Gracias, congresista Rosa Mávila. Tiene la palabra congresista Virgilio Cuña. Presidente, nos hemos enfocado casi 2 o 3 horas en hablar exclusivamente de la corrupción económica y la corrupción de gobernabilidad y la corrupción de gestión. Pero todos sabemos que éticamente también hay corrupción. Todos sabemos que éticamente también
en los colegios, en las construcciones, en la infraestructura, en lo que es agua, en lo que es desagüe, en lo que es electrificación, en todos esos actos y procesos también existe corrupción. Por lo tanto, colegas, yo quisiera dar un paso más allá. Independiente de la comisión e independiente de quienes integren la comisión, colega, le pido una reflexión, que a veces es fácil de decirlo, pero difícil de hacerlos. ¿Cómo pasamos de una ley de hechos a una ley de garantías? ¿Cómo pasamos de una ley que simplemente queda en el papel? ¿Cómo pasamos de una ley que simplemente queda escrita a una ley que se cumpla y que se haga? Todos somos testigos, colegas, como en la Constitución, el primer artículo decimos, todo el ciudadano tiene derecho a la vida, todo el ciudadano tiene derecho a la educación, todo el mundo tenemos derecho a la seguridad, pero en la realidad no todos tienen derecho a la vida porque vemos que miles de compatriotas mueren en las alturas y mueren en el campo por falta de colegios. No todos tienen el derecho a educación porque sabemos que miles de niños no pueden ir al colegio. No todos tienen derecho a la seguridad porque sabemos que todos estamos amenazados. Entonces el desafío, colegas, es que se haga la ley, pero ¿cómo pasamos esta ley que queda simplemente en papel a una ley que nos garantice ejecutarlo? A una ley que se garantice que esta comisión, sea cual fuera, pero que cumpla con esa función que en el Congreso le encargamos. Ese desafío de pasar de una ley de hechos a una ley de garantías y que la sociedad esté segura que nosotros garantizamos que vas a cumplir, ese es el desafío que tenemos acá en el Congreso, igual que el desafío que tenemos que todos tengan el derecho a la salud y que todos tengan el derecho a la educación. Gracias, presidente, gracias, estimados colegas. Gracias, congresista Virgilio Acuña. Tiene uso la palabra congresista José León Rivero. Gracias, presidente. Bueno, mire, en este tema de la lucha contra la corrupción, desde el Congreso de la República, hoy día tenemos que darle un mensaje al país. Un mensaje que es una tarea que está claramente definida, que no tenemos espacio para la corrupción en el país. Y por eso nuestra bancada traza la cancha, presidente, y nosotros claramente vamos a apoyar esta propuesta. Vamos a apoyar que ese decreto supremo que no ha funcionado